Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar acerca de las evocaciones. Los espíritus sí se pueden comunicar de una forma espontánea con nosotros a nuestro llamado si nosotros los evocamos. Hay personas que creen que no los debemos de evocar, pero es preferible, nos dicen, esperar la llegada de cualquiera que desee comunicarse con nosotros. Pero no, porque eso simplemente es la opinión de un espíritu determinado. Así como nosotros que somos personas, cada quien tiene su propia opinión, así un espíritu que se comunica pues también tiene su propia opinión y te va a comentar lo que piensa, ¿sí? Nosotros no podemos tener la certeza de que eso que diga el espíritu sea cierto. ¿Por qué? Porque simplemente es la opinión del espíritu, ¿sí? Nosotros debemos de saber que es un error pensar que siempre que estamos rodeados de espíritus, pues siempre van a ser todos imperfectos. También podemos estar rodeados de hermanitos de luz que a lo mejor no están todo el tiempo con nosotros, pero que nos están ayudando, que nos asisten y que no nos dejan solos. Hay muchos espíritus que son de orden inferior que se quieren comunicar, que a lo mejor nosotros no les estamos llamando, pero dejamos la puerta abierta para que cualquier espíritu pueda entrar. Si nosotros estamos en una asamblea, por ejemplo, y no le cedemos la palabra a nadie, pues es como si dejáramos abierto para que cualquiera venga y quiera opinar. Porque ese llamado que nosotros le hacemos a un espíritu determinado va a establecer el vínculo entre ese espíritu y nosotros, porque nosotros lo estamos evocando, porque es nuestro deseo comunicarnos con ese espíritu y de ese modo estamos oponiendo una barrera. ¿Para qué? Para que los espíritus que quieran meterse ahí no lo puedan hacer. Si nosotros no tuviéramos ese llamado directo que hacemos, la mayoría de las veces los espíritus no tendrían ningún motivo para acercarse a nosotros, a menos que fuera algún familiar de nosotros de otra encarnación, y entonces por eso el espíritu pues se comunica. Ambas maneras tienen sus ventajas, porque el único inconveniente va a radicar en que alguna de ellas se excluyera de manera absoluta. Las comunicaciones que son espontáneas no acarrean ningún inconveniente si nosotros mantenemos el control de esos espíritus con los cuales nos estamos comunicando. Es útil que aguardemos de buena voluntad de los que están dispuestos a manifestarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque su pensamiento no sufre ninguna presión y de esa manera se puede obtener cosas admirables. Si el espíritu al que nosotros estamos llamando no está dispuesto a hablar o no es capaz de hacerlo como quisiéramos, pues siempre va a haber espíritus que acuden a esas reuniones porque se quieren comunicar, ¿sí? También pues debemos de saber que va a haber espíritus que van a tomar esa palabra, lo van a hacer de manera espontánea, van a tratar un tema como cualquiera, lo van a desarrollar, pero no siempre pues son espíritus elevados. Por lo general son espíritus atrasados los que hablan de cosas que no saben y que no conocen, pero que bueno, se quieren expresar y al final terminan por hacerlo, ¿no? Cuando nosotros deseamos entrar en comunicación con un espíritu que está determinado, pues obviamente es necesario que nosotros lo evoquemos, que pensemos en él para que el espíritu acuda a nuestro llamado. Si ese espíritu puede venir, va a acudir a nosotros y te puede contestar qué quieres de mí, ¿no? O te puede decir, te puede empezar a contestar las preguntas antes de que tú se las respondas. Él ya te las empieza a contestar porque él ya sabe de antemano qué es lo que tú quieres saber de él, ¿sí? Si nosotros estamos evocando al espíritu y es por primera vez, conviene que lo hagamos designándolo con cierta precisión en preguntas que nosotros a veces nosotros queremos evitar, pero debemos de ser muy prudentes a la hora de invocar un espíritu porque no hay algún tipo de fórmula. Pero también debemos de saber que las fórmulas bruscas e imperativas constituirían un motivo de alejamiento, porque pues ningún espíritu quiere que nosotros nos estemos comunicando de esa manera con ellos,
¿sí? Siempre debemos de ser muy respetuosos a la hora de comunicarnos con un espíritu y sobre todo benevolentes. Muchas veces nos sorprende lo rápido que ese espíritu nos empieza a contestar, lo rápido que ese espíritu se presenta ante nosotros, pero como les dije antes, es porque el espíritu ya sabía que nosotros lo íbamos a evocar y eso va a suceder, pues, cuando sabemos, el espíritu sabe que tenemos la intención de platicar con él, bueno, pues él ya sabe todo lo que quiere saber, todo lo que le quieres preguntar y por eso a veces nos sorprendemos. Esa intención es como una especie de evocación anticipada porque siempre tenemos nuestros espíritus familiares que se van a identificar con nosotros, con nuestro pensamiento y ellos van a ir preparando el camino para que si nos surge algún obstáculo puedan estar presentes en el momento de la evocación. También puede ser que un espíritu familiar del medium o del espíritu que se está interrogando, incluso de alguno de los que frecuentan, ¿sí?, en esas reuniones, no se necesita mucho tiempo, pero también puede estar ahí el espíritu. Y si este espíritu que está evocado no puede acudir de inmediato, el mensajero va a establecer un plazo, que serán 5 minutos, un cuarto de hora, o incluso hasta de varios días, pero cuando el espíritu llegue, el mensajero va a estar. Y entonces vamos a poder empezar a preguntarle, ¿sí? El mensajero no siempre va a ser el intermediario indispensable porque el espíritu puede oír y puede entender directamente el llamado del evocador, ¿sí? A menudo las evocaciones que ofrecen a los medios más dificultades, pues estamos hablando como de esos dictados que son espontáneos y especialmente si queremos obtener respuestas de cosas muy particulares. Para eso es necesario que esos mediums, que son especiales, sean flexibles y positivos a la vez. Estos mediums son muy raros, los dos, los flexibles y los positivos son muy raros, pero pues sí los hay, o sea, sí existen, ¿sí? Conviene pues que los mediums analicemos todas esas evocaciones, que seamos muy minuciosos para que todo salga bien y sean auténticas esas comunicaciones que estamos recibiendo. A los mediums se les va a buscar mucho más para las evocaciones que son de interés privado que para las que son de interés general, sobre todo porque uno busca saber cosas de su vida o a veces quiere traer familiares porque quiere saber cómo están, qué están haciendo. Y bueno, debemos de saber que las comunicaciones, lo importante es que sean instructivas. Eso es lo que más nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque si son instructivas, nos sirve a mucha gente para seguir aprendiendo y no es algo muy particular de una persona. Siempre debemos de ser muy prudentes. Si no se encuentra el espíritu, bueno, ya habrá un momento en el que él se pueda comunicar. Tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que nosotros hacemos. Y bueno, la presencia del espíritu es un lazo entre nosotros y ese espíritu, porque hay espíritus que están muy poco dispuestos a estarse comunicando con personas que les son extrañas, porque no hay simpatía entre ellos, entonces no le ven el caso a estar dando comunicaciones, y el medium debe de evitar estar dando consultas. ¿Por qué? Porque mucha gente podría pensar que el medium está dando la buenaventura. Por eso es mejor que todas las comunicaciones que se den pues sean instructivas. Ahora vamos a platicar sobre los espíritus a los cuales podemos evocar. Podemos evocar a todos los espíritus buenos y malos, a los que acaban de desencarnar, a los que estuvieron en otras épocas, sea quien sea el espíritu, con el simple hecho de pensar en él, podemos evocar a ese hermanito. Él podría desde un principio decir no quiero y no viene a nuestro llamado, o también podría querer comunicarse y querer acudir, pero depende de las circunstancias, porque a veces el espíritu sí quiere manifestarse, pero a veces no tiene el permiso, y entonces si Dios no le da permiso, pues no se hace nada. Recordemos que ellos no vienen a satisfacer nuestros deseos. También puede ser que en el estado de encarnación no es que tengan un obstáculo absoluto, sino que de alguna manera podría haber algún impedimento de mundos inferiores cuando el espíritu está
poco desmaterializado. Recordemos que no todos los espíritus se pueden comunicar. Hay mundos que son superiores en donde los lazos entre el espíritu y la materia son muy débiles, pero es porque ellos ya están muy adelantados y ellos, bueno, pues están en estados errantes, y en todos los casos es más fácil que en los mundos en donde la materia es más compacta. Entre más atrasados estamos, pues es más difícil que se pueda comunicar el espíritu, pero también se llega a dar, siempre y cuando el espíritu quiera venir o tengan el permiso de Dios para hacerlo, ¿sí? Las causas ajenas van a residir en esa naturaleza del medium, porque en el carácter de la persona que se está evocando tiene mucho que ver la evocación, el objetivo. Hay mediums que escuchan comunicaciones de sus familiares y que pueden ser más o menos elevados esos familiares que ya desencarnaron. Hay otros espíritus que se sirven de intermediarios a todos los espíritus, pero esto tiene que ver con la simpatía o con esa antipatía. O sea, si no existe algún tipo de repulsión, sobre todo en el espíritu que está evocado. ¿Por qué? Porque pues, si no quiere, porque no hay afinidad, no quiere contestar, pues el espíritu no lo podemos obligar a que nos diga algo que no quiere o que a lo mejor no tiene permitido. También depende de las cualidades íntimas que tiene el medium, de ese desarrollo de la facultad mediúmnica, porque los espíritus se van a presentar con buena voluntad, sobre todo cuando son más explícitos, con un medium que no le opone ningún obstáculo material. Recordemos que cuando un medium está menos materializado y está más instruido, para el espíritu es más fácil comunicarse. En igualdad de condiciones morales, cuanta mayor facilidad tiene el medium para poder escribir o expresarse, más va a ampliar sus relaciones con el mundo espírita. Es preciso tomar en cuenta esa facilidad que resulta del hábito de comunicarse con él, con este o con aquel espíritu, porque con el paso del tiempo, si el espíritu es extraño, pues se puede comunicar con el medium, porque es quien lo está llamando, pero pues es mucho mejor cuando hay afinidad por las dos partes. Porque cuando hay simpatía, se establecen esas relaciones fluídricas y hace que todo sea mucho más ágil. Eso es la primera entrevista. No siempre es tan satisfactoria como se hubiera deseado, pero es porque poco a poco vamos agarrando familiaridad. O sea, no es todo de un momento a otro, ¿sí? Tenemos que ser pacientes porque el espíritu que se presenta habitualmente pues se halla como en su casa, está familiarizado porque con frecuencia hace comunicaciones o las da, pero un espíritu que lo hace por primera vez, pues sí, hay que ser pacientes. Esa facultad que ellos tienen para evocar cualquier espíritu no implica que el espíritu tenga la obligación de estar a nuestra disposición, porque él va a acudir a nosotros en determinada ocasión, pero pues si no, un día no quiere venir, pues ya no lo va a hacer. Así de sencillo, ¿sí? Nosotros debemos de saber que no está obligado a contestarnos, no está obligado a manifestarse, ¿sí? Cuando nosotros deseamos llamar a un espíritu por primera vez, necesitamos preguntarle siempre a nuestro espíritu protector si lo podemos hacer. Si el hermanito protector nos dice no, no debemos de ser necios. No es no. No le vamos a dar vueltas al asunto, no vamos a estar insistiendo. Si el hermanito protector dice no, no le muevan. Así de sencillo. Es importante que pongamos atención en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado cuando vamos a evocar a un espíritu que es malo, vamos a llamarlos y no vamos a tener un objetivo serio para tratar con ellos. Simplemente vas a estar haciéndolo por diversión o por no aburrirte o a ver qué pasa. Y recordemos que el espiritismo nos enseña que si vas a estudiar no tienes por qué estar experimentando de esa manera, ¿sí? A quien proceda, también nos dice aquí que a quien proceda de ese modo, de nada le va a valer comprometerse a hacerlo sucesivo en el buen uso de las evocaciones, y que no vamos a poder despedir al servidor una vez que haya cumplido lo que se le solicitó, dado que ese servicio, por muy mínimo que sea, constituye un verdadero pacto con el espíritu malo que no lo suelta fácilmente. Nosotros
si nosotros invocamos a un espíritu o se nos ocurre estar haciendo trabajos de brujería y estar llamando a los espíritus para que nos hagan esto o el otro, aquí nos están explicando que es como si hiciéramos un pacto con ellos y que no porque ya te hizo el favorcito, ya te vas a deshacer del espíritu. No, no funciona así. El espíritu te hace el favor, pero tú te quedas esperando a que él quiera algo. Y entonces en el momento en que al espíritu se le ofrezca algo, pues te lo va a cobrar. ¿Por qué? Porque cuando tú quisiste un favor, él te lo dio. Él estuvo ahí para darte lo que tú querías. Ahora tú tienes que responderle y por lo general los espíritus no te van a avisar, agua va, agua viene, ellos nada más se cobran, ¿sí? Por eso es muy importante que no estemos yendo a ver charlatanes, que no estemos acudiendo a ningún tipo de cosas que nos pueden estancar, no estar yendo con santeros, no debemos de estar acudiendo con brujos, ni con personas que en realidad no nos van a dejar nada bueno, que lo único que hacen es hacer que nosotros nos confundamos y que cada vez estemos más imantados en esta dimensión. Recordemos que este es un mundo de expiación y pruebas y todos venimos aquí a avanzar, a aprender, a poder adelantar. No tiene caso que nos estemos atrasando por tonterías. El ascendiente, que es sobre los espíritus inferiores, ¿esto qué quiere decir? Que quien tiene más poder, quien está más adelantado, obviamente tiene más autoridad con esos espíritus que están más atrasados. Y como son más superiores, tienen esa autoridad moral con esos espíritus. Ellos, que son perversos, reconocen cuando alguien está mucho más adelantados que ellos y saben que no pueden hacer gran cosa, ¿sí? También debemos de saber que un espíritu que es rebelde, pues tiene su propia voluntad y se le hizo, al preguntarle al espíritu, él contestó, déjame en paz con esos aires de fanfarrón, pues no vales más que yo. ¿Qué diría un ladrón que predicase moral a otro ladrón? ¿Por qué le contestó esto el espíritu? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas y decimos, ay, no te preocupes, nadie te está viendo. No, no es así. Los seres humanos no te están viendo, pero los espíritus sí. Los espíritus te ven, ellos te escuchan. Dios está todo el tiempo en todos lados y sabe lo que estamos haciendo. Aunque la gente no te vea lo que haces, los espíritus sí, y a ellos no los puedes engañar. ¿Cómo vas a querer hacer que un espíritu deje una materia de un hermano al cual está obsesando o que está fascinando? El espíritu tranquilamente te podría contestar así, ¿sí? Déjame en paz con esos aires de fanfarrón, no vales más que yo. Y este espíritu está siendo educado. Cualquier otro espíritu, si es más perverso, pues es más necio, es más grosero y podría empezar a reírse y decirte, pues ¿quién te crees tú que eres? Si tú haces esto, haces esto, haces esto. Y el espíritu, pues otros espíritus le dicen lo que tú haces y entonces el espíritu te dice todo lo que tú has estado haciendo. No es que ese espíritu estuviera en el momento en que tú hiciste esas maldades, pero ellos también se comunican y se cuentan lo que sucede. Algunos se asombran de que en el nombre de Dios se invoque a espíritus que son malos y por lo general no se produzca ningún efecto, pero San Luis explicó la causa de ese hecho con la siguiente respuesta. El nombre de Dios solo ejerce influencia sobre los espíritus que son imperfectos cuando quien lo pronuncia puede valerse de ese nombre con autoridad, en función de las virtudes que posee. Si tú andas por el mundo haciendo maldades, así invoques el nombre de Dios, la sangre de Cristo, eso simplemente van a ser palabras. No vas a tener esa autoridad moral para retirar energías porque realmente no la tienes, porque puedes engañar al ser humano, pero a los espíritus jamás. Cuando nosotros pronunciamos que alguien no tiene superioridad moral, es en una palabra como cualquier otra. Lo mismo va a suceder con esas cosas que son sagradas si queremos dominar a los espíritus. No vamos a dominar a los espíritus con una cruz, con un tatuaje de la Virgen, con una calcomanía de San Benito. No funciona así. El arma más poderosa va a ser inofensiva en manos inexpertas o incapaces de manejarla.
Si realmente eres una persona que trabaja en sí misma, que te estás moralizando, que le pides a Dios que te dé mucha luz y progreso espiritual para poder seguir avanzando con tus pruebas, y Él ve que tienes la intención, entonces te va a mandar espíritus buenos que te ayuden y que te asistan. Pero si tú nada más le estás pidiendo las cosas de dientes para afuera, no es que Dios no te escuche, es que a Él no lo vas a engañar, porque Él conoce tus verdaderas intenciones y sabe que tu oración no es en serio, que no es sincera, que todavía te falta mucho sufrimiento, vamos a llamarle, para aprender cómo no se hacen las cosas. Bueno, hermanitos, espero haber sido bastante explícita para que no quedaran dudas. Y bueno, en el siguiente video vamos a seguir platicando igual del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. ¿Cuál es el lenguaje que debemos de emplear con los espíritus?